Bueno, hermanos, damos gracias al Señor por su inmenso amor, bondad y misericordia. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por su palabra, porque es abundante. El tema unificador de la Biblia siempre habla de Cristo, su persona y su obra. Conozcamos de Él, conozcamos la doctrina. Vamos a conocer la doctrina, vamos a profundizar en lo que Él es y lo que Él ha hecho, hizo, porque al saber eso vamos a poder conducirnos en la novedad de vida, en cómo Dios quiere que podamos conducirnos. Dios Padre, te alabamos, santo por siempre, por la obra de Cristo Jesús en la cruz, por lo bueno que eres para con nosotros, porque a pesar de las circunstancias y las adversidades, has sido fiel. Sigue mostrando a Cristo en nuestras vidas. Ilumina a través de tu Espíritu Santo nuestro entendimiento para que podamos comprender estas verdades preciosas que tienes para nosotros, por amor de tu nombre. Y que cada persona que ve el video escucha estas palabras que salen de la boca de Dios en tu palabra, que son inspiradas, que puedas controlar los pensamientos de mis hermanos, ayudarlos, fortalecerlos, aquel que esté en debilidad, en cuanto al pecado, que puedan huir de la tentación, que puedan resistir al diablo con tu palabra, que puedan apagar los dardos del enemigo con el escudo de la fe. Y los que están creciendo puedan seguir creciendo, dando fruto, más fruto, abundancia de fruto, Señor. Apacibles. La fragancia de Cristo pueda manifestarse en nosotros. Dios Padre, reproduce a Cristo en nosotros. Necesitamos ser llenos cada día, cada momento, cada instante de ti. Por amor a tu nombre, hazlo, Señor. Amén. Es importante el tema que vamos a ver. La prédica de hoy es el triple juicio de la cruz. Hemos hablado del mensaje triple que se desprende de la cruz, hablando del amor, hablando del pecado y hablando de la justicia. Pero este es el triple juicio de la cruz. Hago un paralelo, pero en realidad lo que voy a hacer es una conexión. Así que el pasaje que hoy tenemos es Colosenses. El autor es el apóstol Pablo, el pastor es Epafras según Colosenses 1:7, la fecha más o menos 63-64, dentro del primer siglo después de Cristo, ¿no? El apóstol Pablo escribe desde la prisión según Hechos 28:30, donde estuvo 2 años en su propia casa alquilada. Esa no fue la prisión final, que después va a comparecer ante César, sino la que estuvo 2 años, porque él era ciudadano romano, alquiló una casa donde estuvo 2 años, con custodia afuera, pero la gente podía venir, le consultaban a él escribía, exhortaba, animaba, consolaba, predicaba. Nunca paró el apóstol Pablo. El apóstol Pablo recibe el informe de Epafras, que fue una persona que se convirtió en uno de esos viajes misioneros del apóstol Pablo, en Hechos 19, e informa lo que estaba pasando en la iglesia local. Se introdujo herejías, cosas falsas en materia de fe, negando que Jesús es Dios, negando la humanidad de Jesús, que era impecable. Los gnósticos creían que la materia es mala y el espíritu es bueno, no haciendo de todo eso como algo único, no entendiendo que el hombre es pecado, que el hombre nace en pecado, ¿me entienden? Sino haciendo que la materia nomás es pecadora o es mala, ¿sí? O algo como mal visto, pero el hombre puede elevar a través del conocimiento y la gnosis su parte espiritual, porque esto no se puede transformar. Entonces, hacían lo que querían con el cuerpo, estaban los libertinos y estaban los ascetas que lo castigaban al cuerpo para tratar de resolver el tema de lo que pasaba en su pensamiento y lo que ellos llamaban el mal, el pecado. Decían que estaba en el cuerpo, pero en realidad estaba dentro de ellos. El apóstol Pablo va a ayudar a los hermanos, los va a animar a que sigan creciendo todo lo que habían aprendido de Epafras, ¿sí? Y Tíquico, que es el mensajero, envía la carta a Colosas. Colosas está en Asia Menor, una de las iglesias justamente que está cerca de la Odisea y de Ápolis. En ese sentido, el apóstol Pablo escribe también Filemón, ustedes ya conocen, una carta bien pequeña, muy personal, ¿sí? Estaba también con Onésimo. Escribe Efesios y Filipenses seguramente lo escribió 1 año antes. Ahora son cartas de la prisión, carcelarias, ¿sí? Y es importante entender esto porque el apóstol Pablo, aún estando encarcelado, la palabra de Dios no estaba encadenada. Estaba animando y fortaleciendo a los hermanos.
La circunstancia que vos y yo tengamos no es motivo para excusarnos y no servir a Dios. Eso como una aplicación personal en nuestras vidas. Qué mayor amor este que el apóstol Pablo estaba dando su vida aún cuando su parte física estaba privada, pero la libertad espiritual estaba tan viva, hermanos, por el Señor. El versículo 9 es interesante del capítulo 2 de Colosenses, porque habla de la plenitud y la vida que hay en Cristo. Le dicen que ustedes sigan adelante, avancen, no retrocedan, sigan adelante hacia el conocimiento pleno de Cristo Jesús, abunden en frutos. Acuérdense que los rescató, acuérdense posicionalmente todo lo que tienen en Él. Capítulo 2, versículo 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él, que es la cabeza de toda autoridad, poder, ustedes reciben esta plenitud. En Él ustedes fueron también circuncidados, pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo, y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitados con Él, por la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó del medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. ¿Por qué hay tantas personas, hay tantos cristianos, estoy hablando? El apóstol Pablo, cuando dirige su carta, no dirige a incrédulos, dirige a creyentes, hermanos. ¿Por qué hay tantos cristianos que no viven una vida abundante? Porque no entienden estas cositas que son tan esenciales para nuestra vida. Lo que fue juzgado en la cruz del Calvario. Cuando tomamos la cruz, muchas veces vamos al emblema del amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que lo vamos a mencionar y lo vamos a leer. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cantamos al Cordero de Dios sea toda la gloria, el honor, la honra. ¿Sí? Cristo moriste en la cruz, dice otra canción. ¿Está bien? Decimos, siendo rey te bajaste del trono y te humillaste hasta lo sumo y hasta la muerte y muerte de cruz. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Y el hombre se coloca ahí por el amor de Dios derramado en Cristo, que no está mal. Pero la cruz no es solamente emblema de amor. La cruz tiene la otra parte que es emblema, como dice Salmo 85, versículo 10, cuando se encontró la misericordia, la rectitud, la justicia y la paz, se besaron. Justicia y paz. Misericordia. Ahora, no podemos hablar solamente de amor sin hablar que la santidad de Dios exige el pago o resolver el tema del pecado. El gran problema de Romanos, el libro de Romanos, tiene que ver con el pecado. Todos los hombres son culpables, la humanidad está caída en Adán, están muertos, separados de Dios, esclavos del pecado, pero el pecado tiene que ser pagado. La sentencia sobre el pecado tiene que ser dada. ¿Sobre quién va? ¿Quién es el que va a cargar el pecado? Tiene que ser alguien que pueda pagar esa deuda. El hombre no alcanzaría la eternidad por pagar esa deuda, porque el hombre está separado eternamente de Dios. Y ningún hombre, por más bueno que sea, puede morir por el otro para pagar, porque ese también merece la condenación. Quiero llevarlos a reflexionar según el Génesis, como siempre hablamos, cuando el hombre, Adán, cabeza representativa, cabeza federal, donde Dios le dijo a Adán, le dio el mandato. El día que ellos comieron, tanto Eva que transgredió el mandato, pasó el límite, comió, y como vimos que Adán también comió, cayó, ese día mismo murió, la separación entró en el hombre, la comunión con Dios se rompió, el hombre entró en un extrañamiento con Dios, el hombre con el hombre con la tierra, pero todos los hombres después de Adán nacen conforme a su imagen, conforme a su semejanza, nacen en pecado. Porque Dios, cuando da aliento de vida a Adán, sopla y da espíritu de vida, pero da espíritu de comunicación, relación con Dios. Pero cuando el hombre queda o cae en pecado, no se va el espíritu del hombre. Lo que se corta y se separa la comunión con Dios. Entonces, cuando el hombre peca, queda bajo el amo al cual se hizo esclavo.
porque Dios había dado al hombre todas las cosas de la tierra, sojuzgar, mayordomía, multiplicado, fructificar, pero en el único mandato que tuvo en inocencia en esa prueba, él falló. Cuando entregó todo eso como virrey en la tierra, se lo entregó a Satanás. Satanás lo dice en Lucas cuando quiere tentarle de su lado, pero Cristo es probado para mostrar quién es él, porque él no puede pecar. Satanás le dice: todas estas cosas te daré porque me fueron entregados. Y si se lo entregó a Adán. Tenía razón, le fueron entregados. Entonces la Biblia, cuando vamos a ciertos versículos, nos da todo el relato de lo que pasó desde Génesis cuando vamos a 2 Corintios 4:4. El príncipe de este mundo, el Dios de este mundo con minúscula, es Satanás. El Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, el maligno, lo mismo que dice en primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, que leímos otro día, tiene que ver con que el que va en contra de Dios, el que va a hacer lo posible para que vos y yo no adoremos a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad, no obedezcamos obviamente a Dios, sino que todo el tiempo su artillería la va a lanzar para que cualquiera de nosotros como hijos de Dios no vivamos una vida abundante ni en comunión con Él, sino que vivamos en pecado, sino que caigamos en pecado, en descrédito, para poder acusarnos. Pero yo te quiero decir algo: lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, triple juicio en la cruz, juzgó a Satanás, juzgó el pecado y juzgó la vieja naturaleza. Y si vos puedes comprender esto y agarrarte en su palabra, vivirás una vida abundante. Te lo prometo por la palabra del Señor. Yo estoy tratando de cada día, no por mi fuerza, sino los méritos de Cristo Jesús, lo que Él hizo, ser llenado por el Espíritu Santo y disfruto de la comunión con mi Dios, porque Cristo está en el centro, porque Cristo lo hizo posible, porque Cristo me dio abundancia de vida. No es lo que yo piense de mí mismo, es lo que Dios piensa de mí a través de lo que Cristo hizo por mí. Porque Dios me ve en Cristo y todo el tiempo. Ahora Satanás nunca podrá impedir que vos y yo seamos hijos de Dios si hemos creído en Cristo, pero sí va a impedir todo el tiempo de que puedas disfrutar de la comunión con Cristo. Y esto es un tema importante que lo vamos a llevar hasta el final. Ahora, ¿entendés que fuiste liberado? ¿Que fuimos liberados de Satanás? El hombre que cree en Cristo entendió que ya no es más esclavo del pecado para vivir conforme a los deseos del pecado, la práctica del pecado y sus consecuencias. El Hijo de Dios entiende que la vieja naturaleza ha sido juzgada en la cruz, porque te voy a leer de vuelta, te reitero lo que pasa ahí. Jesús le dijo varias veces a sus discípulos que era necesario morir, ir a la cruz y obviamente resucitar para traer una nueva expresión no solamente de vida, sino que a través de su muerte juzgar al príncipe de este mundo. Juzgar el pecado que era contra nosotros. Y juzgar la vieja naturaleza para que por Él y en Él podamos vivir una vida agradable a Dios, la cual el hombre no podía tener. Él restaura algo en nuestras vidas, que nuestra mente y nuestra voluntad y nuestras emociones ahora pueden buscar y amar y conocer de Dios. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El primer juicio sobre Satanás. El príncipe de este mundo es Satanás. Y lo juzgó en la cruz, aunque su juicio fue pospuesto. Porque el Señor Jesús había sido profetizado como el Cristo que vendría, rey. Y va a venir a reinar. ¿Cuándo? A lo primero lo rechazaron. Ese que murió en la cruz es el Mesías, rey. Pero vendrá por segunda vez y atará a Satanás. Cristo reinará 1000 años. Lo soltará por breve tiempo y recibirá la condenación de la cual ya fue juzgado en la cruz. Y te quiero expresar otro versículo para que veas y confíes en el Señor. Juan 16, versículo 11, ya del 8 o del 7, como siempre leemos, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice Jesús. Anteriormente, ¿de qué le estaba hablando? De su muerte, de que tenía que ir a la cruz. Porque tenía que ser juzgado el príncipe de este mundo. Tenía que hacer una obra magnífica, la más grande de la historia. Qué tremendo lo que hizo Jesucristo. Dividió el tiempo. Y después lo vamos a expresar porque ninguna persona antes de la cruz tenía la garantía de poder salir de la muerte. Porque nadie había vencido la muerte, pero Cristo venció la muerte. Ahora acá estoy hablando de aquel que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás. Y Jesús dice: es necesario que me vaya, mandaré el Consolador, y si me fuera, vendré
y os tomaré. O sea, pero eso lo dice en la primera parte. Lo primero dice, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá el descenso del Espíritu Santo. Hechos 2. Convencerá el mundo escuchen, de tres cosas: pecado, justicia y juicio. Ya hemos hablado de los primeros. Vamos a hablar del juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, ya sabemos. De justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, porque Él lo cumple. Ahora, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, escuchen, el verbo, ha sido ya juzgado, pasado, y está indicando una realidad. Ha sido juzgado, como si Él todavía no murió. Juan escribe casi en el año 90. Jesús, antes de morir, le dice: es necesario que yo vaya a la cruz. Yo voy a la cruz, y acá está mostrando el fruto de lo que va a suceder después de la cruz. El Espíritu Santo convencerá de pecado, justicia y juicio, porque ya ha sido juzgado. ¡Wow! No nos domina más Satanás. El que nos dominaba y que sigue dominando al mundo, según Corintios 4:4, según Efesios 2:2, al Hijo de Dios no lo domina más. Nos liberó del dominio de Satanás como el amo absoluto y monarca de la humanidad caída. Vamos a ver unos slides para comprender los otros puntos. Como dijimos, la prédica se llama el triple juicio en la cruz. La base es Colosenses, como ustedes lo pueden ver ahí, Colosenses 2, del 9 al 15, que lo leímos. El triple juicio en la cruz. Es importante porque sabemos el triple mensaje de la cruz. El amor, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se dan cuenta que no es el amor, sino que el amor se manifiesta en gracia porque Dios se hizo carne en descenso. Dios dio a su Hijo. Ahí está el amor. Ahí está el amor expresado en esa gracia que desciende, se aproxima al hombre y toma su lugar. El pecado, 2 Corintios 5:21, Dios lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahí tiene que ir con ofrenda del pecado. Lo que él hace, él se entrega. Y justicia, Romanos 3:25-26, tiene que ver con la propiciación de los pecados. Y a través de la fe en la sangre de Jesucristo obtenemos esto, que por mucho tiempo se pasó por alto, pero él es justicia de Dios. Él hizo, hermano, es la propiciación. Él quitó la ira para nosotros. Este triple mensaje de la cruz es muy acentuado por nosotros. Yo le quiero hablar del triple juicio de la cruz, donde Satanás es juzgado, donde el pecado es juzgado y donde la carne, la vieja naturaleza, es juzgada. Según Juan 12:31, vemos tres textos fundamentales. Juan 1:29. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Sería que fue juzgado el pecado. El primero ya lo dijimos. Cuando habla de juicio ahí, el primer versículo, Juan 12:31, pueden agregar Juan 16:11, donde el príncipe ya ha sido juzgado. Porque está hablando del fruto de lo que va a ocurrir después de la muerte de Jesús. ¿Amén? Lo que él dijo antes y lo que va a suceder después de lo que él efectúa, él manda sobre las circunstancias. Él juzgó a Satanás en la cruz. Él lo juzgó. Hermanos, él juzgó el pecado. Cuando Juan el Bautizador dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Esa palabra airo, que la palabra en griego es cargar, llevar sobre sí mismo, alejar o quitar. Lo mismo que la palabra nasá en hebreo en Salmo 32, versículo 5. Y Yahvé cargará los pecados. Hermanos, él cargó los pecados en su cuerpo mortal. El cuerpo, dice, me preparaste el cuerpo, en Salmo 46, era para morir, para venir a morir. Como Dios no puede morir, Dios es eterno. Pero teniendo un cuerpo de carne, el que moría es Dios encarnado. Este es el misterio que explota la cabeza de las personas, que trata de dividir a Dios y al hombre. No es Dios y hombre, es Dios hombre, es Dios encarnado, es el Logo que se hizo carne. Hermanos, Él cargó el pecado de nosotros. Otra expresión de otro versículo, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo.
Y la parte enfática del versículo es que Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Nadie puede decir que no tiene pecado en Adán. Eso presten atención, porque si no lo hace a Dios mentiroso, según 1 Juan capítulo 1 y 8. Pero aquel que confiere en sus pecados hay uno fiel y justo. Entiéndase que esta relación solamente la tiene el Hijo de Dios. Tenés que entender que el apóstol Pablo le habla a creyentes. Tenés que entender que Juan, cuando habla en Juan, ya habla de la relación que hay en el creyente, de aquel que ha pasado de muerte a vida. Y la carne, según Romanos 8.3, te lo quiero leer para que lo puedas ver. Romanos 8.3 dice que condenó el pecado a la carne. Por eso necesitaba cuerpo nuestro Cristo. 8.3. Porque lo que era imposible para la ley no podía justificar, ni salvar, ni santificar. Por cuanto era débil por la carne. ¿Qué carne, hermano? ¿Qué carne está hablando? La naturaleza pecaminosa. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, sin tener pecado, en semejanza de carne de pecado, porque al cargarlo, hermano, lo cargó por vos y por mí. Y a causa del pecado, a causa de ese pecado, ¿qué cargó? Escuchen, condenó el pecado de la carne. ¿Qué quiere decir? Que en la cruz juzgó la vieja naturaleza. En la cruz juzgó la vieja naturaleza. Entonces, esto es muy importante. Romanos 8.3. Y puedo decirte de Romanos 6.6. Miren, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de no servir más al pecado. ¡Wow! ¿Qué te está diciendo? Que la vieja naturaleza fue juzgada para que ya no sirvas más como esclavo del pecado. El que tenía el dominio del pecado, Satanás. Él los tenía todo bajo el pecado, porque de Adán en adelante el pecado viene transmitiéndose, heredándose. La descendencia, todas las personas, genéticamente vienen, todas las personas, no es por ejemplo, no es por imitación esto, viene en la generación natural. Todos nacen en pecado. Pero Dios juzga a Satanás como el amo, el príncipe de este mundo. Dios juzga el pecado, que era justamente el problema a resolver, de que la gente no podía, por ejemplo, glorificar a Dios ahora de la manera, la expresión en su intelecto, su emoción y su voluntad, porque la vieja naturaleza estaba esclava, está corrompida. Hoy Dios nos ha dado un deseo para saber de Él, para amar a Él y una voluntad para obedecer a Él, que se llama la vida espiritual, la nueva naturaleza creada según Dios. Pero la vieja naturaleza, hermano, va en contra de la voluntad de Dios, va a ir siempre en contra de la voluntad de Dios. No quiere saber de Dios, no quiere amar a Dios y no quiere obedecer a Dios. Tener bien claro esto. Cuando un cristiano cae en descrédito, cae por debilidad de algún pecado, Satanás te va a acusar. Cuando vos te apartás de la comunión con nuestro Señor a través de la palabra y la dependencia de la oración, Satanás te va a hacer frustrar cada vez más, o se va a hacer sentir frustrado, triste. Y seguramente para que te alejes de los hermanos. Él es el acusador. Él te va a tratar de destruir todo el tiempo para que vos no busques de Dios, no ames a Dios y no vivas al Señor. Acordate que estamos completos en Él, estamos completos en Cristo. Ahora tenés que vivir en la esfera de esa gracia, la cual te alcanza por la novedad de vida que resulta de su resurrección. Esto sucede en la muerte de Cristo. Los tres juicios suceden en la muerte de Cristo. Él juzgó a Satanás, el pecado y la carne, la vieja naturaleza. Entonces, tenemos que entender estos aspectos importantes. Ya no tiene más dominio sobre nosotros, Satanás. Fue juzgado en la cruz. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque el pecado fue juzgado. No somos más esclavos. La carne o vieja naturaleza ya no se enseñorea más de nosotros. Romanos 6:14, ¿se acuerdan? Entonces no podemos decir de que Él nos hizo libres para vivir como querramos, no. No tenemos más el amo del mundo, sino que tenemos a nuestro Señor como amo y nos da una vida nueva para que vivamos conforme a nuestro Señor. Entendamos esto. Son tres juicios que se efectuaron en la cruz. El Hijo de Dios, a través de una sola ofrenda y sacrificio, logró lo más grande jamás visto. Sobre Satanás, el príncipe de este mundo, fue echado fuera. ¿Por qué, hermanos? Porque el que cree en Cristo ya no es más esclavo. No solamente del pecado, sino ya su amo no es más Satanás, está posicionalmente en Cristo. Satanás es mentiroso, es homicida del principio.
Los fariseos eran muy religiosos y legalistas y Jesús le dijo, vuestro padre es el diablo. Su deseo los queréis hacer su deseo y practican su deseo porque son esclavos de él. Porque su amo, su padre es el diablo. Su padre es el Satanás. Sobre el pecado también fue juzgado. El pecado fue juzgado en su cuerpo mortal en nuestro Señor. Y sobre la carne, la naturaleza pecaminosa, en semejanza de carne, el Señor Jesús condenó el pecado en su cuerpo, dice Romanos 8:3, para que ahora podamos tener vida, una vida plena, conforme a la resurrección de entre los muertos. Yo quiero mencionar una conclusión de Colosenses. Cuando vemos Colosenses, el capítulo 2, versículo del 4 al 7, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esta palabra persuasiva es como la palabra persuasiva, su palabra es como del abogado persuasiva, te quieren engañar. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome, mirando, escuchen bien, vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Posicionalmente están en Cristo. Miren, sigan aprendiendo, avancen, progresen en la vida espiritual. Versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Vivan la vida hacia adelante, vivan a Cristo, vivan en la posición que ya tienen en Él, anden en Él. Entonces sigan, avancen espiritualmente, Colosenses, vamos, estamos avanzando, hermanos, o gradualmente vamos deslizándonos hacia atrás. Ese es el primer punto importante. La necesidad de progreso es imperiosa. En el versículo 4 le está diciendo, os digo para que nadie os engañe. Hay alguien que es el engañador, el príncipe de este mundo. Sigue teniendo bajo su deseo a este mundo caído. Las personas, según Efesios 2:2, siguen bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, que opera en los hijos de desobediencia. Antes operaba en nosotros. Operaba en nosotros como nuestro amo y esclavo del pecado éramos. Ahora ya el pecado fue juzgado en la cruz y ya no somos más esclavos del pecado. Entonces la vieja naturaleza va a querer ir en contra de lo que es Dios. Pero nosotros tenemos una nueva naturaleza que puede, escuchen, conocer de Dios, amar a Dios y ser obediente a Dios. La necesidad de progreso espiritual, hermanos, es imperiosa. Aléjense del pecado, ¿sí? De todo lo que es ruin, de todo lo que no agrada a Dios. Él viene con artilugios, con artimañas del error, ¿sí? Con filosofías, con herejías, y con cosas que van en contra de la salvación. Justamente es muy importante entender la justificación. La naturaleza del progreso espiritual del 5 al 7 es importantísima, porque le dice, porque aún, aunque no estoy en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. Claro, estaba encarcelado, pero él sabía de todo lo que le había informado Epafras, y que estaban creciendo. Hermanos, sigan espiritualmente. La naturaleza del progreso espiritual es importantísima. Está mostrando con varias ilustraciones y enfatiza la importancia del progreso espiritual. Primero le habla de orden y firmeza. Esa palabra orden y firmeza es importante en el tema de los términos castrenses, que son militares. Orden y firmeza de un ejército. Habla de andar en él, anden en él como peregrinos en este mundo, porque pronto serán llevados. Habla como de la parte de la agricultura, del árbol, arraigados a él. Habla del edificio, sobreedificados, porque acuérdense que Corintios 3:11 habla que el fundamento es Cristo. Entonces la palabra es sobreedificados en él. Habla como de la escuela donde se puede aprender y enseñar para poder crecer. Y habla del río, habla de abundancia. Hermanos, estas ilustraciones son preciosas para poder comprender de cómo llevar a cabo esta vida espiritual que surge después que el Señor ha hecho y ha logrado el juzgar estas tres cosas en la cruz. El triple juicio en la cruz juzgó a Satanás para que ya no sea más nuestro amo. Juzgó al pecado para que Dios nos vea a través de Cristo como si nunca pecamos. Porque nadie puede entrar al cielo sin santidad, nadie verá al Señor. Y al estar en Cristo nosotros estamos siempre en Él. Y estamos junto a Él. Y juzgó la vieja naturaleza en la cruz, porque ahora nosotros no solamente estamos crucificados con Cristo, escuchen, Él ya venció. Estamos muertos con Cristo, estamos sepultados en Él, y estamos resucitados con Él, y sentados con Él legalmente. Lo único que falta es que Él nos venga a buscar.
Lo único que falta es que este cuerpo mortal vaya y sea echado al polvo. Y operará en nosotros el poder de la resurrección, se lo garantizo por la palabra del Señor, porque así como Jesús resucitó, el poder que actuó en Él también nos resucitará a nosotros. Quiero decirte algunas cosas para que queden bien en claro. El decirte que el dominio de Satanás no está más sobre nosotros, no quiere decir que Él está inactivo. El decirte que el pecado fue juzgado en la cruz, no quiere decir que vos y yo no cometamos pecado. Y el decirte que la vieja naturaleza fue juzgada en la cruz, no quiere decir que fue destruida y ahora es inexistente en nosotros. No, a veces está bien viva. Nosotros debemos ser controlados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo llevar a cabo todas estas cosas? Es confiando en el Señor en todo momento, teniendo el orden y estar firmes, estar arraigados y andar en Él, y tener una vida abundante y plena. El triple juicio de la cruz, del cual nos libró del amo de las tinieblas, para ya no estar más en el imperio de la muerte, nos sacó de muerte a vida, para ya no ser más esclavos de Satanás, sino tener una novedad de vida nueva en Cristo, permanente en Él y abundante en Él. Hermanos, cuando dice que anuló el acta de los decretos que era contrario a nosotros, dice el apóstol Pablo en Colosenses, es importante que los que tenían, los reos que estaban a una pena de condena que tenían que cumplir, se le ponía la sentencia de la cual o el crimen que ellos habían efectuado afuera en la prisión, en la cárcel. Pero cuando terminaban de pagar la condena, el carcelero agarraba y colocaba que había sido pagada la deuda. Él llevaba a ellos a su casa, a su familia cuando volvía y lo dejaba fuera de su casa. Las personas podían enojarse y decir, ¿qué hace este preso, este reo que hizo tal crimen? Pero cuando miraban ahí, él dirigía la atención allá del cartel de que había sido pagada su deuda y cancelada. Cuando hablamos de que Cristo juzgó el pecado de la cruz, hablamos de lo que comenzamos la otra vez. Tetelestai, consumado es pagada la deuda. Dirigí a las personas, dirigí mi vida, Señor Jesucristo, siempre a mirarte lo que hiciste en la cruz. Mirá lo que el Señor hizo por vos. Ya no más Satanás es tu amo, ni sos más esclavo de Satanás para vivir conforme a una vida que no agrada a Dios. La vieja naturaleza fue juzgada para que tengas esta novedad de vida que puedes saber de Dios, puede amar a Dios y puede voluntariamente decidir cada día por el Señor. Pero ojo, no hay que negar el pecado. Tenés que rendirte a Cristo. ¿Y cómo lo haces? Confesando tu pecado. No apagues el espíritu, rendite al Señor. Reconocete tal cual sos. Vení así como estás. No podés dejar nada por tu fuerza, rendite al Señor. El gran problema es que la gente piensa que Dios nos liberta de la esclavitud del pecado y podemos vivir como querramos y que ahora obramos con nuestra fuerza. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta que nos libera realmente de la esclavitud del pecado para que ahora, a través de su espíritu, el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad? ¿No te das cuenta que Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad y nos fortalece para poder vivir vidas abundantes? Andad en Él. Ustedes están completos en Él. Vivan en Él. Lo que hizo en la cruz, el triple juicio, ya fue realizado. Todo lo que era contrario para nosotros, Cristo Jesús lo realizó y lo efectuó en la cruz. Solo espera que tengas una vida llena del Señor. Me gozo, dijo el apóstol Juan, que mis hijos andan en la verdad. Y esa verdad es la doctrina. El que quiera conocer mi doctrina sabrá. El que quiera conocer a Dios conocerá si mi doctrina es de Dios, dijo Jesús. Y esa es la idea, conocer su palabra, conocer lo que Él hizo. Y no solamente ver el emblema del amor, sino el emblema de la justicia, la rectitud y la santidad. Dios juzgó en Cristo el juicio más grande sobre la tierra. Y legalmente Dios te ve como que nunca pecaste. Legalmente te ve en Cristo, crucificado, muerto, sepultado, resucitado y en la diestra de Dios Padre. Vos te ves acá con muchos defectos y fallas, pero te voy a decir algo. El día que el Señor nos venga a buscar, es mejor que desde ahora empieces a poner tus pies en la tierra
y claves tu rodilla al Señor y puedas clamar para que tu corazón se pueda rendir delante de Él. Porque sería muy triste que delante del Señor Jesús te retires avergonzado, aunque salvo, por no haber amado como Él te amó. Señor, pone un corazón que te podamos amar. Ese corazón ya lo puso. A veces hablamos mal. Señor, dame una mente que te pueda saber de ti. Ya lo puso. Señor, dame una voluntad que te pueda buscar a ti. ¿No te das cuenta que ya lo puso? Señor, no quiero ser más esclavo de esto. Ya no sos más esclavo. Vos vivís como esclavo porque querés voluntariamente y decidís pecar. Yo sé que en mí, yo quiero hacer el bien, dijo el apóstol Pablo, pero hay algo que me lleva a hacer el mal. Pero escuchen, esta batalla se efectúa todos los días y todo tiempo y estará hasta el final, porque la vieja naturaleza no se transforma, no se mejora, no se rejuvenece, porque no vino a hacer eso. Él vino a mostrarnos a través de la novedad de vida que podamos vivir una vida abundante, que goce de Él, y así reducir hasta la impotencia en esta tierra y mostrar la fragancia de Cristo. El triple juicio de la cruz nos tiene que hacer ver tres cosas importantes. El gran amor de Cristo, el precio que pagó por nuestros pecados y la justicia de Dios que se mandaba desde la creación, desde los cielos, por alguien que pueda sacar a luz la vida y la inmortalidad. Ahí está Cristo. Dios Padre, te alabamos por toda esta obra que ha efectuado nuestro Señor y Salvador. Reconocemos que somos débiles, somos frágiles criaturas, pero nos has dado el poder del Espíritu Santo para poder vivir vidas llenas y que te agraden y te alaben. Que toda mi mente, mi corazón y mi alma pueda buscar las cosas de ti, sabiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Sabemos que somos peregrinos acá, que podamos ser como el árbol bien arraigados, Señor, bien afincados, sin que nadie nos pueda mover. Reconociéndote a través de las Escrituras como el Señor y el Salvador, creciendo en el pleno conocimiento de nuestro Señor, creciendo y nutriéndonos de tu palabra para poder avanzar, para poder seguir adelante, para que tu progreso espiritual sea no solamente para nosotros, sino abundar y sobreabundar a muchos hermanos más y llegar a aquellas personas que no te conocen y compartir el Evangelio de la gracia. Cuando hablaba, Señor, del pecado, me acordaba de 1 Corintios 15:3, que Jesucristo murió conforme a las Escrituras. Pero murió ¿cuándo? Cuando cargó los pecados. Qué tremendo fue que ninguno de esos pecados quedó sin pagar. Porque si no, nosotros hoy estaríamos todavía condenados. Pero todos los pecados han sido cargados en Cristo Jesús. Y el juicio fue mortal. Pero al tercer día, Dios Padre los ha resucitado con poder y gloria. Y esa resurrección es una experiencia milagrosa que es cada día hacernos experimentar a nosotros a través del poder de la resurrección. Nos ha dado tu Espíritu Santo morando en nosotros. Nos ha dado tu palabra, nos ha dado la oración y la comunión con nuestros hermanos. Que podamos ser vidas fructíferas, que te agraden solamente a ti. Ayúdanos a apartarnos del pecado. Ayúdanos a separarnos de las personas que no buscan de ti. Ayúdanos a ver que esos hermanos que se dicen ser hermanos en la fe, pero hablan de cosas que no nos ayudan al crecimiento ni nos edifican. Que podamos entender cuál es tu voluntad. Que podamos exhortar a otros y animar al que está débil y a aquel hermano que se ha alejado de ti, darle una palabra de aliento. Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos en este caminar, este tiempo es tan corto y el mundo va hacia el precipicio cada vez más y más. Por favor, que podamos santificar nuestras vidas y entregarnos por completo a Cristo. Miremos al crucificado, hermanos. Miremos al Señor glorioso. Él no quedó en la cruz. Solamente hablamos los tres juicios que hubo en la cruz para que puedas entender que tienes un nuevo amo, que ya no sos más esclavo de Satanás y que el pecado fue juzgado y Dios te ve delante de Él por la obra de Cristo todo el tiempo, porque está a la diestra de Dios como si nunca pecaste. Cuando pecas, tienes alguien en los cielos, el cual es fiel y justo para perdonarte. Te mando un gran abrazo y que Dios te siga bendiciendo.